Yo la he visto en algún lado. En cualquier parranda. Marta, en la información que dio para la presentación de hoy, escribió madre, maestra, filósofa. Entonces yo pienso que esa presentación deja muy poquito que agregar. Yo puedo dar testimonio de dos de esos tres términos, pero sobre todo el de maestra, porque fue en esa condición en la que nos conocimos, junto con Claudia, que está allí, y que se presentó mucho para nosotras, un momento muy significativo, muy especial. Pero bueno, a lo que nos interesa... No, pero y que perdura, es súper importante decir, 20 años, 18 años de amigos, eso hay que contar. Perdón, un segundo. Aleja les dijo si necesitaba el micrófono o no. Sí, pero parece que no va a ser necesario. Ella me lo ofreció y yo le dije que no. Ay, mejor Pero no. pronto sí. Sí, bueno, o micrófono o hablas duro. Bueno, voy a Eso era lo que le hacía Como ven, falta. estamos en familia. Sí, 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 Es un sí. gran placer para el acontista no solamente tener una super escritora que hacer cualquier libro es una obra heroica. ¿Erótica? Y por eso se hizo el acontista. El acontista es en honor a todos aquellos que escriben libros para nosotros. Y por eso estás aquí, Marta. Y a la vez la presentación de Blanquita, que Blanquita es fundadora de la Contista, adorada por todos nosotros, es un ser humano supremamente bello, que se complementa con la presencia de Claudiña, que también fue acá desde el primer día, una belleza, y por eso el vino que nos trae, yo creo que merece un aplauso. Vas a hablar más duro. Esto va a sonar pues la sociedad del mutuo elogio, porque la verdad que yo cuando me senté a organizar mis ideitas para la presentación, entonces yo dije, bueno, a Marta la mayoría de los que está ahí la conocen, puede que algunos de ustedes en cambio no conocieran el Acontista, y entonces hoy es una feliz circunstancia de encuentro. Y entonces a mí me parece supremamente significativo Marta, o sea, Marta en su dimensión enorme, en su tesón, en su fe y en su trabajo que no admite descanso, que no admite imperfección, siempre buscando lo que los otros no vemos, siempre poniéndose metas. Entonces, diría un coraje enorme frente a muchas cosas para sacar adelante sus ideas. Y este espacio precioso, yo diría privilegiado, que con solo mirar nos pone a volar la imaginación y a sentirnos en un lugar, yo diría único, pero además supremamente significativo. Entonces, Ricardo pues me hace un honor diciéndome lo que me dice, pero es verdad que para mí descubrir el Acontista, además que me tocó pues Dilora y fui a buscar diccionarios, a ver qué eso qué era el término, para llegar a saber después que era León de Greiff, ¿cierto? León de Greiff con toda también su fuerza, su creatividad, creando palabras, creando términos sin límite. Entonces, que digo, entonces yo soy acontista, y yo creo que entonces hoy, esta noche, podríamos decir nosotros somos acontistas, ¿cierto? Obviamente, especialmente Marta, que ve hoy coronado su esfuerzo, como dice el poema, de lanzar flechas al aire sin saber eso para dónde va, pero con la convicción de que esas flechas son el fruto de un trabajo enorme, serio, muy bien orientado, con muy buenos términos. Entonces yo me sentía enormemente emocionada de pensar que yo podría juntar entonces la fuerza de esta mujer, su trabajo, y poder hacer el lanzamiento, digamos que un grito de lanzamiento, de su pentimento en el Acontista que nos acoge hoy. Eso es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias a los que estamos aquí. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Y Marta. Felicidades.
usted se queda ahí. Vamos a ver, Claro, usted compañera, se queda ahí. la modelo. Ah, perdón, Carlos. Oye, si las mujeres querían un hombre dominante, ya saben dónde venir el caballero. Ahora arreglamos el Que ahorita arreglamos eso. Al hijo tiempo. Siempre que esa bonita trabita. Buenas noches. Buenas noches. Yo me llamo Carlos Oliveros, también hago parte de la Escuela Zaratustra. La Escuela Zaratustra, para los que no la conocen, es una reunión de amigos, fundamentalmente, de los cuales apenas estamos 3 acá. El otro se encuentra en Venezuela. Es un historiador, 2 médicos y una filósofa historiadora, que es Marta Fernández. Ella, como única mujer, siempre estuvo en una confrontación no feminista precisamente, sino en la búsqueda de que todos pudiéramos reaccionar en procura de que pudiésemos todos producir, hacer cosas grandiosas como lo es este documento, este libro. Durante muchos meses tuve el honor, como pocos, de verlo crear, de ver cómo se gestaba mes a mes y cómo se pudo finalizar tan inesperadamente como comenzó, porque así fue como se presentó la cosa. El otro compañero que nosotros tenemos, que es el director de Zaratustra, cuando apenas somos 4, es Bedoya, Frank David Bedoya, que se encuentra en Venezuela, es un historiador bolivariano, que viendo que no podía resolver sus deseos y sus sueños como historiador bolivariano, aquí en Colombia decidió irse locamente para Venezuela, porque decía que allá era donde se encontraba su amigo. Y desde allá, antes de que se fuera, nos dejó aquí este prólogo, que es lo que me voy a dedicar a leer. ¿Ya? Entonces, para ustedes, las palabras de nuestro gran amigo Fran David Bedoya sobre Pentimento. Hablando de eso, enseguida vamos a ver que hay un feliz encuentro de palabras un poco usadas, ¿ya? Así como es acontista, también lo es Pentimento, ¿cierto? Pero enseguida ya ella va a explicar, ¿no? A manera de prólogo, comentarios al Pentimento de Marta Fernández. En una de las casas más excéntricas de aquel nefasto municipio llamado Itagüí, una mujer durante algunos meses, no estoy seguro que hayan sido 9, una mujer estaba pariendo. Pero lo que paría no era un ratón, era un dinosaurio. El dinosaurio lo bautizó Pentimento. ¿Por qué un dinosaurio? Porque esta creación es colosal, gigante. Nadie se alcanza a imaginar cómo quedó de aporreada y cansada esa mujer después de aquel parto. Por poco no le quedan fuerzas para levantarse y darse cuenta que había creado un libro dinosaurio. Pero no se crea que ella hizo esfuerzo alguno o un plan que conllevara sacrificio. Ella misma lo aclaró desde el principio, comillas. Un hijo es siempre un azar. Un demonio se apoderó de esta mujer y la hizo escribir sin compasión. Curiosamente, el lector percibirá inmediatamente que el ritmo de este libro no es racional, acartonado. Por el contrario, la escritura de Pentimento es más bien el acto de una mujer que se puso a danzar muchos días y muchas noches. En algún momento, cuando bailó la última pieza, se dio cuenta que hacía mucho rato estaba ya danzando sin aliento. Y después de la creación, así como lo hacen los dioses, y en este caso, una diosa, descansó. Pentimento al mismo tiempo, un libro de filosofía y un libro de no filosofía. Y esto, porque todo el Pentimento de Marta Fernández es una interpelación lúcida y jovial de la filosofía fálica occidental, pero que a su vez se distancia aristotélicamente de cualquier igualitarismo feminista moderno. Pentimento no puede ser un tratado de la razón ilustrada, porque precisamente lo que se pone en entredicho es la razón. Al lector acostumbrado a los tratados filosóficos occidentales no le queda este libro. Acá no hay un orden cronológico alguno. La autora pasea de la mano con toda la filosofía antigua y moderna,
con la espontaneidad, la serenidad y la picardía propia de una mujer que se cambia de vestido con una desenvoltura y una facilidad tan inmensa que deja siempre pasmado al otro. La escritura filosófica de Pentimento no es tan lenta como la escritura literaria proustiana, porque es una danza rápida. En todo caso, no es un problema. Pero sí como escritura proustiana, en tanto que no se tiene compasión con el lector, al dejarlo sin aliento, pues que casi no hay pausas para respirar, difícilmente un punto y aparte. ¿Quieres bailar? Tienes la resistencia para danzar varias noches, amigo lector. ¿Pero de qué trata Pentimento? A esta pregunta de la racionalidad occidental, la autora no quiere responder. No en vano decidió esta malvada mujer dejar el primer manuscrito sin índice ni numeración de las páginas. ¿De qué trata Pentimento? A riesgo de enojo de la autora, debemos una típica respuesta de la racionalidad occidental, o sea, un inventario. Pentimento trata de una crítica al liberalismo occidental, una disertación colorida y vasta de la condición humana, un desnudamiento de la modernidad, una interrogación al racionalismo, un coqueteo, es decir, un acercamiento y un distanciamiento con el psicoanálisis, un balance sobre los avatares de Occidente, una mirada apasionada y escéptica de cómo se ha visto América a sí misma, una aproximación a las razones que nos hemos dado para explicarnos el desencanto de la existencia, un temerario análisis de lo postmoderno como amalgama del pensamiento occidental expresado en líneas blancas. Ya me quedé yo sin aliento. En Pentimento se toca al capital, a los delirios del individuo, al enigma eterno de la mujer. No se alcanza a imaginar el lector cuántas capas se entretejen en este Pentimento. Nada mejor que presentar esta obra con una de sus últimas palabras, unas palabras que han puesto en evidencia a esta paridora de letras, comillas. Tenemos la intención de decir con palabras, pero en el acto nos enfrentamos a una elección que implica decir las cosas de la única manera que se nos hace posible en el lenguaje heredado. O usamos gestos, señas, contextos, para ayudarnos en la expresión de algo que por su naturaleza no es palabra, sino ilusión óptica, diversidad, sensación, intuición que existe contra y a pesar de la palabra. Fran David Bedoya Muñoz, septiembre 20. Ahora creo que me toca a mí. Y en honor al arte de la escritura, yo no veo de lejos, veo muy bien, de cerquita no. En honor al arte de la escritura y a que pudiese sentarme y contarles lo que es Pentimento, de todos modos me senté a escribirlo, jaladita por Fran todo el tiempo desde Venezuela, que decía, cuidado con escribir otro libro para explicar qué es Pentimento. Lo hice cortico, breve, y quiero compartir con ustedes la lectura. He de agradecer a Alberto Vélez Álvarez, nuestro gran pintor y tapiceño, aquí presente, por su empeño durante gran parte de mi vida para que me dedicara a la escritura, por su tarea cuidadosa de la amistad creadora y exigente. Agradecerle doblemente por ser el maestro de Daniel Olaya Solano, también aquí presente, el joven pintor creador de la obra Bobo y la luz que lo deslumbra, la cual conocí en una exposición unos días después de haber terminado la escritura de Pentimento, ante la cual sentí el enamoramiento más sublime y la evidencia de una coincidencia espiritual entre dos seres. Agradecerle a Daniel por ser el creador de esta obra, por haber dejado que ella fuera la portada de Pentimento y por su alma que mira el mundo de manera tan diáfana. Agradecer al pintor Darío Rojas, no presente, porque en el momento que hacía un retrato para mi madre, que yo misma le había encargado, había cometido un pentimento, enseñándome aquella palabra acto que hasta entonces solo conocían los pintores. Sus trazos iniciales yacen ocultos en aquel retrato y desde entonces una pregunta-respuesta veinteañera ronda por mi vida. Agradecer también a los compañeros de la Escuela Zaratustra, Félix Orlando Giraldo, Carlos Oliveros,
y Fran David Bedoya, nuestro compañero ausente. En especial a Carlos, quien me arrebató de un ensayo en el que trabajaba para obligarme a iniciar la escritura de lo que iba a ser Pentimento, acompañándome de tarde en tarde e incluso discutiéndome con frecuencia. Con él y con Alberto aprendí que quien escribe siempre debe tener un buen interlocutor. Y ese no puede ser quien esté de acuerdo con uno mismo. Engels, Marx Stirner y Marx, quienes compartían lecturas, pensamientos y vinos. Perdón, un momentito y lo abro esto. Quienes compartían lecturas, pensamientos y vinos llegaron a fuertes discusiones que propiciaron una mala comprensión en la posteridad para quienes olvidaron la importante tarea de Stirner. Agradecer a Fran David Bedoya, el director de nuestra escuela Zaratustra, no solo por haber sido el primer lector de Pentimento, sino porque en nuestras cotidianas discusiones se iban tejiendo argumentos que pasaron por estas páginas. Y por supuesto, agradecer a mis hijos, Laura, hoy de 25 años, y Pablo, de 10, que me obligaron a conectarme segundo a segundo con mi realidad materna y que nutrieron con su existencia desigual las miradas cotidianas sobre la caprichosa existencia. Finalmente, agradecer agnósticamente a todos cuantos pusieron en mi ser el dolor de los exilios del sentido, a cuantos me nombraron a su antojo y pretendieron excluirme de mi propio ser, a quienes no solo debo lo que se abigarra con más ganas en mi ser y con mayor terquedad, sino que también me permitieron pensionarme de mis labores para tener el tiempo que se requiere en las lides de la escritura. Porque cuando doy una respuesta que corresponde a la realidad parece increíble? ¿Por qué cuando sentimos que todo es tan evidente tenemos la sospecha de que hay algo oculto? ¿Qué tan teológico puede ser un hombre celoso que en cada acto cotidiano parece encontrar la evidencia de una traición oculta? ¿Cómo asaltar la verdad subjetiva para llevarla al terreno de la cándida apariencia? Si la verdad es de cada individuo, habría posibilidad de defensa. Tal vez no hubiese existido jamás Pentimentos y asuntos como estos no hubiesen asaltado a la autora en su vida personal. Si el drama de los celos no lo hubiesen confinado a vivir el rigor que implican la verdad y la mentira. Ante un ser iluminado por el sol de su verdad, confinado a su absoluta vida subjetiva, que elabora teorías perfectas acerca de la realidad, hábil constructor de certezas y conceptos, la más pequeña verdad y toda la realidad palidecen. Cuando el ser se vuelve objeto del juicio moral, tanto como cuando se hace objeto de teoría científica, queda preso entre la verdad y la mentira, y en uno y otro caso lo que menos cuenta es la realidad del ser, porque lo que ha importado es el deber ser, aquello a lo que debe ajustarse la apariencia, a riesgo de resultar culpable incluso de su anodina candidez. Al volver de la universidad aquella noche de verano, en la que Nancy, mi querida compañera, me invitó a un café para contarme acerca del temor por una enfermedad en sus senos, con lo que mi retraso en la llegada a casa iba a costarme un terrible problema, yo tomé el transporte público con una sola idea fija en la cabeza: ¿qué explicación iba a dar por la demora en mis clases a quien entonces fuera mi esposo? Contar los simples hechos acontecidos siempre le habían parecido una mentira, a tal punto que escuchar su versión de los hechos incluso a mí me parecía más coherente. Yo había aprendido que su pensar creaba mi existencia, de modo que hasta Descartes terminaba ayudándole a blandir sus armas filosóficas contra mi pequeña verdad. Por más que mis razones fueran ciertas, no eran creíbles. Que de alguna manera mi razón no tenía la suficiente razón, de tal modo que Kant le animaba a pensar que la realidad era subjetiva y acudía en su auxilio y no en el mío. Su juicio me condenaba a vivir en el deplorable territorio de los mentirosos, repleta de evidencias en mi favor que no eran demostrables. El lenguaje me había expulsado de su casa y según Heidegger, hasta del mismo ser. Yo, que llegaba inmaculada esa noche al lado de mi esposo, debía agachar la cabeza y cargar con algún deplorable nombre hecho para mujeres infieles, sin otra ilusión que esperar por el azar, con la misma fe que un creyente espera un milagro, de que algo aconteciera y me redimiera del juicio erróneo. Me había hecho víctima del hacedor de conceptos y el inventor de nombres que tanto vaticinaran Deleuze y Guattari, y de la casa del ser que tanto embelezara a Hegel. Nombres y conceptos como atavíos que pesaban sobre mi profana realidad. Un sofista capaz de usar adecuadamente los conceptos para hacerlos creíbles se erigía en titiritero de las palabras y construía para mí un infierno.
Jamás aconteció el esperado milagro. Con los días, las mentiras erigidas en verdades incontestables se iban amalgamando más hasta hacer de ellas una historia vieja y por vieja más cierta. Alguna vez llegué a preguntarme si mi fidelidad era el fruto del amor o del temor, y casi debía amordazarme para no responder lo evidente. La vida se había muerto en plena primavera. La moral en cuya casa yo vivía a plenitud se negaba a albergarme. La verdad para la cual trabajaba incansablemente me desterraba. Cuidar con tanto afán de la apariencia me hacía sospechoso. Pensar que era suficiente que mi verdad fuera cierta al menos para mí me dejaba condenada a farsante en el pequeño espacio público del hogar. ¿A quién le es suficiente una verdad individual? ¿A quién satisface el hecho de que la verdad sea un asunto subjetivo? ¿Qué fortalezas implica para un individuo cargar con su pequeña verdad si debe inmolarse voluntariamente al juicio implacable de quienes le distorsionan y nombran a su antojo? ¿Cuál es esa casa del lenguaje en la que mi ser no alcanza a habitar? Un asunto es la enajenación, en donde la falta de conciencia no se hace dolorosa, pero muy distinta es que la conciencia de sí, la plena responsabilidad consigo mismo y con el otro resulten avasallados por una subjetividad más imponente, que constriñe tu intimidad hasta acallar tus pequeñas verdades y demoler toda posible defensa. El individuo encerrado en sí mismo y sometido a la tiranía de subjetividades poderosas está definitivamente desamparado y es proclive a creer que sus evidencias le mienten. Al volverse consumidor de relatos creíbles, a dejar de sentirse vivo para creerse vivo, es posible que este individuo finalmente se domestique y aprenda a vivir en el cristiano mundo de su culpa, o que se retire del perverso mundo social en donde el otro siempre podrá arrebatarle su pequeña verdad, y entonces se erija dueño de su verdad y su pequeño mundillo a la manera de la mónada leibniciana o la cavernita barroca o el apartamentico pequeño del individuo actual. Es posible también que se suicide, pero siempre existirá otro camino, uno que hasta ahora ha sido ocultado por Occidente. Pentimento se había originado a finales de los años 80, pero la realidad espoleaba y la supervivencia acuciaba. Así que de aquello quedó un pequeño esbozo que se tornó conferencia en la Universidad Autónoma, en donde yo era un estudiante de Historia y Filosofía. Con los años apenas quedaba el nombre extraño que me fue puesto por nombre de pila, en las conversaciones de quienes fueron mis profesores. Esto lo supe por el director actual de posgrados en esta universidad. ¿Qué pasó con Pentimento?, llegó a preguntar alguna vez un profesor para referirse a mí. Pero la misma pregunta me rondaba cuando en los días de resistencia yo miraba a Pentimento de reojo. De no ser por la escuela Zaratustra y por un compañero que arrebató de mis manos otro ensayo que me tenía atrapada, yo no hubiese acelerado los tiempos y el calendario para volver sobre aquellas certezas acalladas. ¿Cómo es la casa del ser silente que se supone habitante de la casa del lenguaje? ¿No existe ese ser o ha sido ocultado con su realidad por las palabras, los relatos, los conceptos? Tal vez no sea tan azarosa la circunstancia dolorosa en que se gestó desde el momento inicial este libro. Una pregunta que ya olvidé y una respuesta punzante de dolor en mi vientre que traía insistente el nombre de Guillermo de Ockham fueron los precursores de las palabras que contiene este trabajo. Durante todo el año que duró su escritura padecí crisis de dolores severos que tenían predilección por mi abdomen. Tal vez el nombre de navaja que se le diera a Ockham, o las punzantes contracciones que coinciden con un presentimiento, o las sensaciones femeninas de dolor que permanentemente nos han servido como otro de los sentidos con los que advertimos el futuro en los cíclicos retornos de la vida sedienta de advenimientos. Lo cierto es que una mujer en Occidente que ha decidido no dejarse tapar la boca, como lo aconsejara Nietzsche, se propone gritar a voz en cuello su pequeña verdad. Una que aguzará su mirada para delatar que en Occidente un ocultamiento había permanecido intacto desde la antigüedad griega. Una disputa cordial pero radical entre Platón y Aristóteles que jamás llegó a resolverse. Se había silenciado de modo que Platón y Parménides, con la ayuda de los sofistas, quien lo creyera, habían protagonizado hasta hoy la historia de Occidente. Una mirada aristotélica sobre los nombres y las ideas podría incluso hacernos entender cuánto tiempo ha malinvertido Occidente,
¿Cuánto se ha gastado en negar lo evidente? ¿Cuánto se ha prolongado en la filosofía una invariable noción teológica e idealista del mundo? ¿Y cuánto con ello ha fustigado a la plebeya realidad y junto con ella a todo lo llano, lo mundano, lo harapiento? El lenguaje occidental está enfermo de idealismo. Es por ello capaz de establecer el adjetivo de inmunda para la mujer en los momentos que más mundo la preceden. Lo perfecto es la idea, lo imperfecto es la individualidad mundana en la que ésta se actualiza. Lo perfecto parece ser el verbo, lo imperfecto la carne. Lo perfecto es la millonésima partícula de semen capaz de generar la vida, lo imperfecto el viento. Lo perfecto es el padre fundador de toda religión. Por ello siempre esta palabra nos recordará un acto de fe. Lo perfecto es el falo fundador de la sexualidad. Lo imperfecto es la nada, el vacío, la oquedad. No obstante, la vida los prefiere. Heidegger como Hegel podrían también afirmar que lo que no se ha nombrado no existe. Así como América, para Hegel es un asunto virtual, es decir, posible, es decir, que está por ser, distinto al ser que está siendo y que se erige en moral para todo ser virtual. Allí donde la vida es, Occidente ve imperfección. Solo puede concebir la perfección en lo que por su escasa gravedad no sea habitante del mundo, sino del perfecto mundo de las ideas, de los conceptos, de las teorías. Pentimento es una pesquisa sobre la religión, la moral, la ética, la ciencia, la virtualidad, el individuo. Su mirada no puede estar desligada de la realidad que le produce, por lo tanto explora en esa América que somos y hemos sido, desde una moral acomplejada hasta ahora incapaz de mirarse ontológicamente para incitarnos nuevas acciones. Con tintes cínicos, Pentimento nos invita a reírnos de lo absurdo que profesamos religiosamente, pretendiéndonos racionales y demócratas. Se preocupa por esa relación con Dios que ha tejido Occidente, aún en tiempos en los que la filosofía había advertido desde su nacimiento que debía erigirse un lugar por fuera de la religión para pensarlo. Por ello acudirá a Epicuro y su olvidado agnosticismo. Pero por sobre todo Pentimento es una crítica a Occidente dentro de Occidente. Es decir, que no pretende falsas oposiciones a Occidente con el pretexto de autonomías añoradas. Arrebata a Occidente su propiedad absoluta sobre la filosofía, delatando que aquello que ha abandonado desde su cuna, que debió ser rescatado por los árabes, africanos, le será hoy evidenciado desde una realidad que en América, no me refiero a Estados Unidos, puritanos, europeos trasplantados, se derrama silente por fuera de la casa del lenguaje y se transparenta con el tiempo, como los trazos ocultos en el lienzo, en donde yace oculto un pentimento. Las últimas advertencias en materia filosófica habían delatado la muerte de Dios, la muerte del hombre, la muerte del espíritu universal. Se habían encontrado con un individuo sin noción de sí e incluso ya habían encontrado el mejor lugar de habitación para el insólito animal humano. Nos habían dicho, el lenguaje es la casa del ser. Pero poner luz en un solo lugar es arrojar al resto a los espacios en penumbras. Hemos pensado con este breve recuento en Nietzsche, en Max Stirner, en Kierkegaard y en Heidegger. Con la modernidad parecían haberse encontrado los caminos finales en donde la infancia de la humanidad llegaba al fin a su cúspide y entender que la mayoría de edad de la humanidad se había consumado. Quedaba a la posteridad, que hoy es nuestro presente, conformarse con ser los que llegamos tarde. La historia había llegado a su fin y la filosofía carecía ahora de objeto. Generadora de la ciencia, conspiradora contra el mito, iba a ser arrojada como una vieja obsoleta que no ofrecía nada tangible ni pragmático. No nos es difícil encontrar aquí a Hegel y a la posmodernidad. A este estado había llegado el mundo y la posmodernidad nos proponía el desencanto de la decadencia. Hasta las universidades perturbadas alzaron la propuesta, que aún suena en nuestras ciudades, de inventarse de nuevo la religión, volver a ligar la humanidad. De ahí viene la palabra religión. En torno a un relato, ahora el más favorable para que voluntariamente los individuos entraran en su propio relieve. Uno suyo, uno inalienable, uno oscuro, sin puertas ni ventanas, una confortable mónada leibniziana en el mejor mundo posible. Un pequeño útero para el individuo desencantado, una religión individual y una verdad individual.
Respete mi religión, respete mi verdad, dice hoy el individuo que se niega al espacio público. El retorno a la infancia, la verdadera patria de la infancia, había dicho el poeta Rilke, pero aún la infancia había sido dolorosa. Aún ella nos requería el esfuerzo de encargarnos de sí, de entendernos separados del mundo. Esta no iba a ser una propuesta favorable hacia que llevar al individuo, había que llevar el individuo al útero en donde el dolor y la conciencia de sí no puedan ingresar. El lugar del self-enjoyment, el goce de sí mismo, con la mala suerte de que Occidente nunca conoció la noción prehispánica de los indígenas de los Andes americanos sobre el feto voraz. Occidente apenas sí llegó a pensar el hijo como un falo, una pobre concepción idealista. El falo no es más que una idea perfecta, sin posibilidad de hacerse carne ni imagen, más sagrado que el mismo Dios de Occidente. Pero el hijo en América era un peligroso ser, un voraz invasor, traído por una guerrera al mundo a riesgo de su propia muerte. ¿Qué sería capaz de arrojar al individuo de su confortable caverna barroca? ¿Qué busca ese individuo en el fondo oscuro de sí mismo? En los momentos del parto, la antigua mujer de los Andes abría la puerta del mundo al ser que estaba preparado para nacer. Pero los hombres cuidaban afuera para impedir que una vez abierta esta puerta sagrada, ingresara en ella un feto voraz abortado, de los que caminan cerca del río, a donde alguna vez fueron dejados por mujeres soberanas que se ligaban a la maternidad. Si uno de esos seres malignos ingresaba en ella, vendría a beber toda su sangre para cobrar vida, pero en el acto mataría a la mujer. A mí en lo personal siempre me ha parecido bastante cercana a la realidad de esta explicación, para parecer indocta o mítica. Occidente habla del complejo de Edipo para moralizar un asunto que es más sangriento, alimentar en el individuo el deseo de gozar de sí mismo, como lo hace la posmodernidad, es haber dejado sola a la mujer en el duelo a muerte que es el parto, es haber invitado a los hombres a irse de placeres mientras la guerrera se desangra sin la ayuda de la comunidad. Bien podría entenderse hoy a Nietzsche en el secreto que la mujer vieja le confiara a Zaratustra. Vas con mujeres, no olvides el látigo. Pentimento hace una lectura acuciosa de esa sentencia mal interpretada, en la que el espíritu masculino sale muy mal librado. Lo que Pentimento hace no es una simple hermenéutica. Se me fue. Lo que Pentimento hace no es una simple hermenéutica, ni una resignificación de las palabras nietzscheanas, sino una iluminación del texto en la misma circunstancia en la que fue escrito. Cuando las mujeres del Lacio se hicieron estériles, la diosa Juna había sentenciado: mujeres del Lacio, que os fecunde un macho cabrío velludo. La fiesta de las Lupercales, en las que la antigua Roma se celebraban el 15 de febrero, se vivían en torno al ritual del látigo. En aquellas épocas la fecha debía citarse como ante diem 15 calendas martias. La tonificación de lo masculino, a la que las mujeres se ofrecían con un objetivo más alto, la del advenimiento en el hijo, es el llamado de la vida que se hace perdurable en la fertilidad. El hombre, hablando de género y sin ánimos feministas, es el que más se aleja de la naturaleza, y hay que recordarse. Occidente huye de sí mismo. Ha buscado retornar siempre al útero que lo había contenido. En el Renacimiento quiere lactar en el pecho griego, pero aquella faena acontecía en la plena luz del mediodía. Occidente nos propondrá con su nuevo relato posmoderno la placidez de la media luz barroca, atiborrada de adornos hacia adentro, con apenas ojos para verlos, la oscuridad de sí mismo, el placer del auto-enjoyment. ¿De qué huye Occidente? De la transformación constante, de admitir que esencia y existencia carecen de distancias y secretos. Huyen de Heráclito, de Aristóteles y de todos sus sucesores que con el tiempo han sido acallados y puestos en condición de erudición, pero innecesarios. Cuando Aristóteles llega a la Edad Media, olvidado por Occidente, recuperado por los árabes y traducido del árabe al latín, entonces todos parecen decir: apague y vayámonos. En ese momento se enciende la luz del Renacimiento, que volverá a olvidar a Aristóteles y que instituirá de nuevo la fe en la verdad, cuyo garante es Dios, o por lo menos así lo expresará Descartes. La voz de Francis Bacon se escuchará mucho más queda. En la modernidad tardía, Occidente siempre siente que algo se le ha quedado en su pasado,
que algo le atenaza desde sus caminos andados y siente que el retorno se hace inminente, pero no será capaz de retornar a la diáfana luz griega. Sus torcidos caminos le conducen a la Edad Media. Por supuesto, una mujer, una esposa, una madre, un individuo que soy, son mis condiciones precarias para mirar el mundo, pero ellas son toda mi riqueza. Asomarse al mundo desde lo que soy, con lo que soy, son mis mejores instrumentos de supervivencia y de creación. Aristóteles lo había señalado. Los universales apenas sí son una necesidad que resuelve una precariedad del individuo. Las ideas nacen de la realidad y no se imponen a ella. Por ello la imperfección no está en la apariencia, no está en la realidad diversa, no está en el individuo, como lo impusiera Platón a todo Occidente. Una carga podrá parecer pesada a un individuo inflente y bastante liviana a uno fuerte. El lío no es de la carga, sino de la precariedad del individuo. Si Aristóteles no hubiese sido olvidado tantas veces por Occidente, el espíritu universal que tanto denunciara Max Stirner jamás hubiese caminado por este planeta. En esta geografía aristotélica he caminado para escribir estas páginas. Pentimento sugiere una tarea heroica para la mujer en tiempos de individuos posmodernos, que no sean más que los individuos de siempre, inventando pretextos para volver al oscuro útero confortable. Como mujer americana señalo en Occidente un espíritu que, como agua estancada, está putrefacto. Sin el concurso de los hombres de la tribu, el necesario parto al que hay que precipitarse tendrá como resultado la muerte de la mujer. Nietzsche nos lo había advertido. La mujer había sido seducida por el hombre para volverse masculina y por lo tanto estéril para la vida. Por ello Pentimento viaja también por las inquietudes sobre la crianza como tarea de la humanidad y logra hallar en la figura más natural de la alimentación de la vida la tarea más importante de la filosofía, la de asemejarse a la fotosíntesis. Las plantas, a la vez que se alimentan, producen el alimento para todas las especies, sin premuras egoístas y sin pretextos teológicos. Juntar el cielo y la tierra para volverse nutritiva, he allí toda la importancia de la filosofía. En América se proyecta la sombra de una Europa que huye de sí y se acomoda pragmática para iluminar y disuadir al mundo. El puritano estadounidense concreta a manera fenomenológica el sueño de Occidente. Hegel debió advertirlo, pero no quiso adentrarse en porvenires. El fin de la historia le vendría de Estados Unidos y con ello le habría parecido menos glorioso el advenimiento. La América Austral es vitalmente reveladora, pero ya se oculta como un sentimiento en la casa del ser. Su morada le impide adentrarse en su ontología. Su deber ser le oculta a sus ojos el ser que está haciendo, un ser que se desangra sin nombres y se derrama en la fiesta una indómita resistencia. Termino ahí. Salud. Salud, yo te tenía. Salud. Le chanté. Pregunta. Bueno, Abrimos el espacio para abrimos el preguntas. espacio. Te digo, mis respetos, felicitaciones. Todo ese estudio, toda esa vida plasmada en un libro de una manera tan bella, tan única y para mí tan extraña, porque para mí la filosofía es todavía un misterio. Y la La traes. filosofía es como la mujer, aquí la Enseguida le preguntamos a él, que nos resuena. Pero, para comenzar, me gustaría saber, digamos, a nivel etimológico, Ay, la claro. palabra pentimento, si fue una palabra muy utilizada, si es una vejez y Ya se nos había olvidado. cómo se utilizó y por qué no la utilizamos. Qué y por bonito qué capítulo. tú sí la utilizas. Yo creí que de pronto, contándolo en pedacitos en lo que acabo de leerles, resultaría siendo evidente que es pentimento, pero sí les debo esta respuesta. Ricardo tiene toda la razón, la palabra no es usada. Y no es usada porque
porque es solamente utilizada por los artistas, sobre todo renacentistas, que cometieron pentimento. O sea, pentimento es una palabra italiana y traduce arrepentimiento. ¿Y por eso no la usamos? Pero, Porque italiano. Porque es arrepentimiento. o porque es arrepentimiento. O sea, pentimento no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sí, pues yo la he encontrado, y obviamente sí, pero lo importante de la palabra no es lo que ella idealistamente significa, porque con el texto vamos a entender que lo más importante son las palabras acto, y por eso yo dije que pentimento es una palabra acto, porque son los artistas los que le dan el sentido a la palabra pentimento. O sea, pudiendo significar arrepentimiento, eso no es real para un pintor, porque aquí hay un pintor, acá está Daniel, y nos podrá decir cuando un pintor cambia de opinión. No siempre es porque está arrepentido, o muchas veces aconteció por pobreza en los lienzos. En el Renacimiento, no tengo más lienzos, esta obra no me gusta mucho, voy a pintar una obra sobre ella, y entonces dejo la otra oculta. Eso es un pentimento. Por eso es mejor entender la expresión pentimento como ocultamiento, y es un ocultamiento que generalmente acontece a voluntad del autor. Pero por ahí hay una película que vi sobre otro autor, otro pintor, al que un amigo suyo le borraba sus obras, pues se las compraba y pintaba sobre ellas. Entonces tampoco fue el autor quien lo ocultó siempre. Siempre una obra podrá estar sujeta a que otro la oculte. Y eso es prácticamente, me pareció muy bello encontrar esa palabra por allá en la veinteañez, cuando el pintor que pintaba a mi madre cambió de opinión y dijo, no la quiero dibujar así, la quiero dibujar de otra manera, y empezó a ocultar los trazos iniciales. Y fue cuando yo conocí la expresión pentimento. Pero lo valioso de la expresión es lo que a mí me parece, y que es lo que trata de hacer pentimento todo el tiempo. Yo no les conté todo el libro para que lo puedan leer. Comprar. También, pero también lo tengo en PDF. Y entonces vamos a hacer, a través del pentimento, lo que vamos mirando es que hay un ocultamiento de Occidente, que precisamente con nombres se ha ido ocultando la realidad, y que nombre sobre nombre hemos ido transponiendo realidades diversas. Y por eso les contaba mi experiencia personal inicialmente, o sea, cómo hace el ser eso que está haciendo para caber en el nombre, como lo quisiera Heidegger, pues, que ahí está la casa del ser, sí, pero ¿cuál ser? Pues el ser que ha nombrado, y que además nos pueden nombrar, y que cuando nos nombran nos condenan en el nombre, y que ahí mi ser queda sujeto, pues, a eso, ¿cierto? Entonces, muy linda su pregunta, Ricardo, qué bueno que me da la oportunidad de contarles que eso del lenguaje de la pintura se puede traer con mayor claridad y ser un concepto muy plástico para que podamos entender qué es eso que en Occidente ya se oculta, y que precisamente tiene que ver con que la realidad no alcanza a ser abarcada en el lenguaje, que era lo que nos acababan de decir los últimos filósofos que enarbolaron la filosofía del lenguaje. A ver, yo tengo una inquietud, y es que me sorprende un poco, porque entiendo que usted tiene pues formación en filosofía, y en el prólogo que ahorita se leyó, el prologuista decía que usted hizo como una especie de distanciamiento del psicoanálisis. Me llama la atención eso, porque es que es muy curioso. Yo creo que el psicoanálisis y la relación con la filosofía es muy estrecha. Entonces yo me pregunto si la filosofía, si el acercamiento a la filosofía necesariamente tiene que producir un distanciamiento del psicoanálisis. Me gustaría saber qué fue lo que pasó ahí. Si Fran estuviera aquí diría que Freud y Nietzsche son lo mismo, son las mismas. ¿Quién diría eso? Fran David, el compañero que escribió el prólogo. Estaría de acuerdo contigo, pues, y diría filosofía y psicoanálisis son como dos caras de la misma moneda. Yo te estoy diciendo, no que yo no sea, sino que precisamente mi disputa es con Occidente, un Occidente que ha puesto mayor énfasis en las ideas y que abandona la realidad. Y del psicoanálisis nos viene mucho la idea del padre. El padre
fundador, pues hay que tener el cuadrito. Yo he oído a cada psicoanalista decir, del padre hay que tener aunque sea el cuadrito. Y cuando los padres se iban a la guerra, la familia se destrozaba si no había el cuadrito. No, padre casi que es la versión científica de la teología occidental. Padre, ¿qué es padre? Padre es un concepto que yo no sé por qué se afianza tanto si padre es un acto de fe, no es un acto de la realidad. Obviamente, pues nos dolerá y no es feminismo, pero la madre siempre sabrá quiénes son sus hijos. Y si hace el amor con 5 hombres esta noche, ella misma no sabrá de quién es el hijo, ¿cierto? Ella no lo sabrá, muy difícilmente, y nuestra compañera aquí presente nos podrá contar los avatares de un jovencito. Cuando tuvo 5 hombres. A los 10 años de su vida. Y cuando estuvo con 5 hombres. Pero vuelvo a lo que digo. O sea, la madre es la realidad. Por eso lo que te estoy diciendo, en el psicoanálisis aparece el asunto de el falo funda, pero el falo no se puede representar, pero el falo no es ninguna idea, pero el falo no es ninguna imagen. Es la sacralización de la idea. Occidente ha sacralizado la idea e incluso ha impuesto la idea de padre para obviar, o sea, a obviar la realidad. Entonces, en la realidad es donde trasiega la nada, el vacío, pero la oquedad. Quizás habrá que decir que esa es una lectura muy reduccionista del psicoanálisis, porque realmente el concepto de padre remite a muchas otras cosas que no tienen que ver con esa idea de padre. O sea, el lenguaje es otro de los nombres del padre. De hecho, logro advertir que su pasión por el lenguaje, en cierto sentido, es un tributo al padre, porque es que la palabra está íntimamente ligada con ese concepto de padre. Casualmente es todo lo contrario. Casualmente el Pentimento está abogando por aquello que no ha sido nombrado, que sigue siendo la realidad y que no alcanza a ser abarcado en el lenguaje. Por ejemplo, ya una vez hacía una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el nombre con el que se define a la mujer que ha perdido a su hijo? ¿Alguien puede decir? ¿El nombre que qué? O sea, ¿con qué palabra se define a la mujer que ha perdido a su hijo? Porque huérfano es que ha perdido la madre. Ajá. Pero el que ha perdido a su hijo se llama. Su hijo, ¿cómo se llama? Esas eran de las tantas reflexiones que se hacían sobre el lenguaje y sobre lo difícil que es a veces, o lo engañoso, que puede llegar a ser definir la realidad solamente desde la palabra, desde el concepto. Claro, hombre, las ideas y el pensamiento se construyen por medio de palabras, pero también por eso es que la ciencia ha trabajado tanto sobre ciertos aspectos y no se pega del universo filosófico, porque es que es muy difícil abarcar el universo entero que puede construir una palabra. Otra pregunta. Perdón. Cuando se habla, quiere decir que al no tener una definición exacta sobre lo que, el ejemplo que pones, la madre que perdió a su hijo, no deja de existir. no es importante. Ese es el tema que estamos criticando a Occidente. Ahora, la pregunta que se le hacía Aristóteles a Platón: cuando se dice la palabra árbol, ¿de qué árbol estarán hablando? Y yo creo que esa misma pregunta tiene que ver con la anterior, o sea, es que habría que precisar a qué tipo de madre se está haciendo referencia, porque es que hay que, incluso aquí ahorita estaba por preguntarle a propósito de su reiteración en relación a la mujer. A mí se me ocurrió aquí lo decía con Ramiro, hay que recordarle a ella la frase aquella de Lacan de que la mujer no existe. ¿Qué opina de eso? Y es que Lacan decía que a la mujer hay que verificarla una por una. Es como el psicoanalista tampoco existe. Ni el hombre existe, ni el árbol existe, ningún absoluto. Exactamente. Obviamente. Ahí la madre tampoco existe. O Ni sea, el habría que padre. verificar a cada una. Habría que saber, porque es que también existe la posibilidad de que una madre no deseara a su hijo, entonces que después de perderlo le dan nada, supongo una mamá psicótica.
Pero Una no mamá importa, no psicótica. no importa, es decir, un huérfano es un huérfano, así el papá sea bueno, malo, regular y la mamá buena, malo, regular. Un huérfano es un huérfano y está nombrado como tal. Una viuda es una viuda, el marido era bueno o malo, o un viudo es un viudo. Una madre que pierde su hijo, no hay una palabra que la nombre, pero eso no quiere decir que no existe. No, Entonces, eso, yo creo que sí hay palabras que nombren eso. O sea, en algunos casos concretos, eso puede significar duelo. A otra. No, la única palabra que existe y la tiene súper bien en la parte rural en Colombia es cuando uno le pregunta a una mujer, ¿y cuántos hijos tuviste? Y dice, tuve 6 vivos y 3, ¿cómo es que dice? novedades. Y 3 novedades. O sea, es una novedosa, yo diría. La mujer es una novedosa. A mí me parece que debemos romper ese diálogo Oriente-Occidente entre la fisura psicoanalítica y filosófica histórica. ¿En qué punto catalogamos tu libro? Filosofía, autoayuda, historia, ensayo. Entre patología de A ver, Ramiro, este libro no te promete más felicidad, no, ni tampoco más dolor, porque la realidad es el cuento, pues la realidad tiene que ver con tu vida, tiene no mucho de autoayuda, seguramente no te mejorarán las posibilidades de conseguir empleo, de conseguir novia, llevarte mejores mujeres a la cama, no, pero te va a plantear la realidad y tu vida individual y particular, como decía el compañero, como algo valioso. Por eso señalé que es con mi realidad tan precaria como ella es, con mi ser que está haciendo, con los únicos instrumentos que contaba para hacer este libro. Por eso yo reivindicaba la experiencia individual, porque es que Aristóteles no lo hizo pensar y eso de Aristóteles no escuchó. Esa pequeña discusión que acaba de acontecer hace un segundo es esa discusión íntima que entre Platón y Aristóteles no se resolvió para responder, porque Aristóteles había dicho, el individuo existe y es tal su precariedad que requiere del nombre y del concepto en su comunicación, pero no porque la idea, como había dicho Platón, sea más perfecta que la realidad y la realidad deba sujetarse a parecerse con todo y su precariedad a la idea. Ese es el asunto no resuelto, por eso ahorita hablamos, el universal, madre sin hijo, ¿cuál es? Esa realidad no ha cabido, o sea, uno puede pensar y suponer, como usted bien lo decía, que el lenguaje es muy masculino, porque no ha tenido una contribución de la experiencia de la mujer. Y por lo menos Pero ahí quizás... acentuando algo, por lo menos que tú decías sobre la parte masculina, sobre el falo, la importancia que le dan al macho, por decirlo así. Y en el psicoanálisis, ahí voy contigo, solamente hablabas del padre, pero solamente se habla del padre. ¿Y en dónde dejamos a la madre? No, eso no está bien. Todo padre tiene una madre. Pero eso no está bien entendido. O sea, incluso en el mismo psicoanálisis, y los invito a que lo replanteen, hay toda una teoría sobre la dialéctica entre la feminidad y la masculinidad. Es que es más, yo pienso que habría que hacer una relectura en el caso de que se haya leído a Freud, porque se han entendido muchas cosas muy mal. Y en parte yo creo que de eso se han encargado los psicólogos, también los psicoanalistas. Y yo pienso que si hay algo que enseña la filosofía, la buena filosofía es a leer bien, a leer con cuidado, a no estar con mucha prisa, a digerir. Yo sé que los tiempos actuales, con su oferta, digamos, obsesiva de programas de posgrado, de maestría, doctorado, eso hace que cada quien pase por encima, digamos, de las ideas, pero habría que hacer, yo diría que un trabajo despacio. Ya yo diría pues como algo al respecto, que tampoco es la última palabra, también es mi percepción, pero yo sí quisiera escuchar lo que el compañero, nuestro artista Alberto Vélez quiere decir. Yo pienso que hay discusiones que son muy interesantes, pero que no abarcan el objetivo que fuimos convocados. Cuando usted está leyendo, por ejemplo, el material de la introducción, usted está hablando de feminismo, está
está hablando de una experiencia de vida de una mujer que tiene un hogar con una relación con un hombre X, en una relación donde la vida se vuelve tortuosa y difícil. Pero es que las dificultades de los hombres para entender a las mujeres son muchas, porque históricamente fuimos educados desde el mundo de estructuras religiosas bastante cerradas. Entre ellas, recuerden los grandes pensadores religiosos de la filosofía que nos llevan a pensar que a la mujer hay que castigarla para ayudarla a llegar al cielo. Pongo ese ejemplo para no hablar de más. O sea, yo digo, además, en la estructura familiar se daba que cuando nacía una mujer habían unos gastos para que otros se la llevaran. O sea, darle un pedazo de tierra con 4 vacas. Entonces, eso es parte de nuestra historia y no podemos abolirla. Y me parece que las mujeres tienen un derecho a ser hoy, a tener presencia en el mundo y a convocarnos a repensarnos, a repensar las sociedades, porque las mujeres han evolucionado. Yo digo que hay algo que me extraña y es lo del falo. En todas las sociedades se han construido desde la idea del falo como un instrumento, por ejemplo, de bienestar, ¿cierto? Como un instrumento de implorar para que haya buenos cultivos. Porque el falo lo único que representa es la semilla, no representa un peneré. O sea, yo creo que hay cosas que hay que rectificar del lenguaje cuando hablamos a diario. Porque resulta que ese lenguaje que aunque hablamos a diario nos confunde y no nos deja aclararlo. Porque estamos dispuestos más a ser contestatarios que a pensar en la palabra del otro. La palabra del otro hay que digerirla, como cuando uno lee un buen texto y meterse por dentro de ella. Pero tenemos otra dificultad y es que nuestro Dios no está preparado para eso. Entonces yo diría que para mirarnos no como individuos sino como cultura, entre todos los que se han citado, no se ha citado una sola mujer. Yo voy a hablar en nombre de la infancia. Y valdría la pena el momento que decís eso, que pena. Ni una sola mujer se ha citado. O sea, la voz de las mujeres cuando ha sido escuchada, el pensamiento de las mujeres cuando... La literatura, de pronto la literatura es un espacio, cuando a mí me llamó, bello texto que leyó Marta, me llama mucho la atención esa casa del lenguaje. Y me parece que hay un cuarto privilegiado que es la literatura, ¿cierto? Y desde la literatura se han creado unas cosas, unos seres magníficos y llenos de sentido, a tal punto que Marguerite Duras, escritora, podríamos decir francesa, aunque ella no nació en Francia, ¿cierto? Y entonces por no haber nacido en Francia tiene una visión de las cosas y construyó un lenguaje supremamente distinto, digamos, distinto completamente, que entonces en algún momento escribe una novela que se llama El rapto de Lola B. Stein. Bueno, El rapto, el arrebato, que no sé si decir, no sé si provocar aquí la ira de pronto, pero entonces Lacan dice, no, es que este personaje de Duras, este personaje, pues me quito el sombrero delante de ese personaje porque es que ese personaje confundió a Lacan, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es la creación. Las siempre han confundido a los psicoanalistas. Ya Lacan sobre todo. Entonces es la creación, es decir, es una mujer escribiendo y creando una mujer, es creando desde la ficción otra mujer que yo diría pues que bordea el límite y que hace preguntas y que de pronto estremece, ¿cierto? Pero no es el único caso. Pero también me remito a lo que estamos viviendo, para no especular muy allá, lo que estamos viviendo hoy en Colombia, por ejemplo, cuando hay un debate, por ejemplo, sobre, ni siquiera un debate, o sea, hay unos diálogos que empiezan y casi no hay representación de mujeres. Es decir, del lado gobierno no hay mujeres, por ejemplo. Entonces ahí hay que hacerse la pregunta. Pero está una del lado, mejor dicho, hay dos del lado. Por eso, pero del lado de las FARC, pero del lado gobierno, establecimiento no hay mujeres. Pero pregunta ahí, Blanquita, a Marta, a la bella Marta, la escritora, la filósofa. El caso mío, yo soy un neófito de la filosofía
No, yo estoy encantado con ustedes cuando hablan de toda esta temática y me siento pero apabullado alegremente de mi desconocimiento. Sentir uno placer por el desconocimiento es muy rico. Ay, eso es muy aristotélico. Sí, de verdad que sí. Eso es muy aristotélico lo que acabas de pero decir. mira, No, en tu aristotélico. introducción, como tú decías, y estamos con una vivencia de Marta, es tu libro, es tu vida, es tu interpretación de lo que sientes, pues eres mujer, como madre, como ser humano, etc. Y todo lo que remites, y lo decía Claudiña, no hay una sola mujer que lo diga. Y ahora como filósofa que has estudiado, te pregunto, actualmente como mujer, ¿existe alguna ruptura ideológica nueva? ¿O siempre nos tenemos que remitir a todos ellos? A Aristóteles, a Sócrates, a los epicúreos, a Kant, al psicoanálisis. No, existe en la modernidad de hoy algo nuevo que nos diga hay una nueva posibilidad o una nueva ideología que realmente estemos viviendo. Realmente la filosofía es muy respetuosa con la historia, por eso es como el asunto que yo tengo junto en mi corazón. Carlos enseguida a hablar y luego Alberto, porque los dos hace rato me están haciendo señas, ya les queda advertido. El asunto de la historia, de lo que ha sido el ser en el desarrollo de su pensamiento. Yo señalo la importancia de Pentimiento, que es una obra de filosofía, Ramiro, no es de autoayuda, es de filosofía, no es de psicoanálisis, compañero de El psicoanálisis. origen de la palabra filosofía es ese. Entonces, el asunto es que sí, vamos a tenernos que ver con algunos asuntos de la historia cuando pensamos filosóficamente, pero no porque nos tengamos que volver aburridos ni que tengamos que saber toda la historia de la filosofía. Es que el asunto del pensarnos se vuelve un eterno presente, o sea, es abrigar al ser que hemos sido y que somos, ¿cierto? Pues no podemos pensar, yo soy de Itagüí, entonces a mí no me interesa, sino yo parto de ahí, esa es la realidad, pero yo estoy indagando por aquello que conmigo comparte el ser más lejano del planeta. Esos asuntos angustiosos y esos asuntos que me generan unas preguntas constantes que a mí me atormentan o que no me dejan tranquilo. La filosofía finalmente es una cosa absolutamente cotidiana, no es una cosa, me parece tan lindo cuando vos decís yo siento placer, porque eso es lo que decía Aristóteles, de verdad lo decía, el conocimiento genera alegría, genera placer, y entonces uno dice, si Aristóteles dijo eso, la escuela que está haciendo todavía